Y ahora sí, contamos 3. Listo. Muy buenas tardes. Por parte de la Universidad, buenas tardes. Por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras, les damos la cordial bienvenida a todas y todos ustedes que nos siguen a la 43ª Semana del Humanismo. En esta ocasión queremos presentar la conferencia de la doctora Dorelvira García González, de quien en un ratito más me daré el permiso de leer su currículum. Antes de eso, pues agradecemos su presencia y los invitamos a que al finalizar la conferencia dejen sus preguntas en el espacio del chat en el Facebook. Bien, bueno, pues la doctora Dorelvira García González es doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido profesora en varias universidades mexicanas y extranjeras, tales como el Tecnológico de Monterrey de la UNAM, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Intercontinental, la Universidad de Deusto, de Madrid, de Granada, en fin, muchísimas universidades y muchos que respaldan su trabajo. Fue también decana de investigación de la Escuela Nacional de Humanidades y Educación en el Tecnológico de Monterrey desde el 2014 hasta enero del 2020, hace muy poco. 21. Perdón, 21. Sí. Fundadora y directora por 15 años de la revista Enclaves del Pensamiento del 2007 al 2020, revista en índices prestigiados como el índice de revistas de conocida a nivel internacional y actualmente está en Scopus, ¿no? Este es un gran logro por parte de la doctora. Es coordinadora de la Cátedra UNESCO, Ética, Cultura de Paz y Derechos Humanos. Es profesora investigadora de la Facultad de Filosofía de la UNAM en la actualidad. Es autora y coordinadora de varios libros sobre filosofía política, filosofía de la cultura y filosofía de la paz. Ha publicado más de 100 artículos y capítulos en revistas y libros, entre algunos de nivel nacional e internacional, ¿no? Por mencionar algunos están Variaciones en torno al liberalismo, Reconstrucción y Liberalismo hoy, una reconstrucción crítica del pensamiento de John Rawls, Del poder político al amor al mundo, de Hannah Arendt, que es el libro por el que yo la conocí. Reflexiones ético-políticas del sentido común, La paz como ideal moral, una reconfiguración de la filosofía de la paz para la acción. Por mencionar algunas, este libro, por cierto, ustedes lo pueden encontrar en la biblioteca. La doctora hizo el favor de donar un ejemplar. Entre otros grandes libros que ustedes además pueden encontrar en los repositorios digitales. También quisiera hacer mención que ha sido evaluadora de revistas y proyectos en países como México, España, Argentina, el Reino Unido, Estados Unidos, entre otros, y ha formado parte de comisiones dictaminadoras y evaluadoras en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Cabe mencionar también que la doctora es investigadora nacional de CONACYT en el nivel 3, reconocimiento que pocas mujeres reciben, por cierto. Entonces, pues le cedo la palabra y esperamos escuchar sus palabras y sus preguntas. Adelante, doctora. Muchas gracias, Heidi. Bueno, antes de iniciar, quisiera agradecer a la Universidad de Chihuahua, pero muy especialmente a Heidi Alicia Rivas, por la invitación para participar en este evento el día de hoy. Presento un trabajo que lleva como título Hacia una educación para la paz desde la imaginación ética, ¿no? Y presento algunas reflexiones que he hecho en los últimos tiempos en los marcos de la filosofía de la paz y que ahora vinculo con cuestiones de educación que me parecen tan relevantes para construir una sociedad pues mejor, ¿no? Muy bien, voy a dar inicio entonces a la lectura para después pasar a lo que serían las posibles preguntas, comentarios o dudas que quieran ustedes hacer. En los tiempos que vivimos colmados de violencia, podemos hacernos preguntas sobre lo factible de pensar que todavía podemos desarrollar alternativas para modificar nuestra realidad y pensar en itinerarios posibles diferentes a los que hemos edificado. No tenemos que hacer esfuerzos grandes para saber lo que es vivir en medio de brotes de violencia en nuestros contextos y tenemos conocimiento, sea narrado o vivido, de la estela que ha dejado la historia que ha escoltado a generaciones.
Esta violencia nos sujeta de tal manera que oculta posibilidades para entrever otras rutas, cegándonos de manera tal que nos impide ver derroteros alternativos por los cuales andar. No son muchos los recursos que nos ayudan a recorrer con algo de ánimo esta senda, porque la naturalización de la violencia en todos los espacios humanos se ha normalizado de tal manera que se mira como una situación inamovible. La aceptación de estas realidades nos hace conformistas ante ellas, pero como asienta la pregunta socrática, ¿así hemos de vivir? Pensando que no hay otra manera ni forma de cambiar las cosas. El imperativo ético nos obliga a buscar alternativas posibles mediante maneras que la imaginación de carácter ético nos puede brindar. Si dejamos arrollarnos con el escepticismo y el desánimo y consideramos que no hay manera de modificar lo que sucede porque no concebimos posibilidades alternativas, entonces seguiremos sumidos en un derrotismo que nos insiste en que esto es lo que nos ha tocado vivir. Pensar en órbitas humanizantes ha sido una posibilidad que no se ha considerado como algo importante, por lo que han sido relegadas y acaba por imponerse un cierto tipo de determinismo insoslayable o un escepticismo que nos inmoviliza. Se descartan las posibilidades que buscan la paz en tanto se piensan como no factibles en el ámbito público y político de la vida. Las expresiones y amenazas violentas no cesan y la pregunta exigida de modificar la realidad para que sea más humanizante continúa pendiente. Las herencias de algunos filósofos nos han mostrado rumbos por los cuales caminar y que aún con los problemas de cada momento histórico nos dan luz para los caminos que hemos de recorrer. Los arquetipos belicistas están muy bien colocados en nuestras sociedades y en las estructuras, y también en nuestros imaginarios colectivos. Esos paradigmas constituyen la violencia estructural, pero también la violencia cultural justificatoria de tales comportamientos que se asientan a su vez en la violencia estructural. Para deconstruir estos paradigmas se requiere insertar en las sociedades algunas propuestas que posibiliten transformaciones. Estas pueden lograrse principalmente mediante procesos educativos y de concientización para desde ellos alcanzar una sociedad reconfigurada y reconstruida al insertar procesos de paz. La superación de la violencia y su trascendencia conllevan modificaciones en la sociedad y requieren de procesos de cambio, de toma de conciencia y de apertura razonable, recursos que se logran no solo, pero sí fundamentalmente mediante la educación. Todas estas fases de cambio parten desde argumentos sustentados en la ética, y procuran la pauta para pensar imaginativamente en situaciones mejores y más justas para todos los miembros de la sociedad. Ciertamente esta superación también se relaciona con la forma creativa e imaginativa de lidiar con estos conflictos para finalmente incluir la realización de procesos de reconciliación, reconstrucción y resolución. Pero no ha de poderse lograr sin el apoyo de la educación desde los años más tiernos, apuntalado por el recurso de estructuras políticas, las cuales apoyadas en la fuerza de la ley que consolida la paz, y es el modo para poder lograr avances. Respaldamos la posibilidad de alcanzar la reconciliación social y la paz, y aunque sabemos que la tarea es ardua, no dudamos en que es posible. Por ello, para pensar en llevar a cabo una educación para la paz, se nos exige un elemento esencial que aquí proponemos, que es la imaginación ética. Si queremos la paz, preparémonos para ella, escuchémosla, evitemos ser sordos ante sus lamentaciones, como diría Erasmo de Róterdam. La educación para la paz tiene muchas vertientes y se ha impulsado de muy diversas maneras. Su aprendizaje implica valores positivos que impulsan a resolver y trascender de manera no violenta los conflictos, en donde ha de haber preeminencia del diálogo y la escucha, así como del acuerdo, en tanto instrumento procedimental, todos estos, que permiten lograr decisiones satisfactorias para los participantes como partes, aunque no se gane absolutamente todo lo que se quiera en cada uno de estos acuerdos. Por desgracia, los valores educativos se encuentran amenazados siempre y en la realidad poco se promueven, dada nuestra civilización profundamente belicosa, que ha inventado artefactos tecnológicos de destrucción que son cada vez más potentes. La tradición bélica milenaria ha facilitado que nos acostumbremos a la guerra y ya no nos detengamos a pensar en ella en tanto realidad tan natural como cualquier evento cotidiano que vivimos.
Pero esta naturalización no la exculpa y es necesario verla y apreciar sus consecuencias tan devastadoras que tienen sobre las personas y sobre la sociedad. De ahí que sea tan necesario impulsar la paz. Para ello es importante trabajar en lo que significa educar en y para el conflicto y que significa educar a partir de la convivencia cotidiana. Se intentan cambios por medio del uso de la palabra y mediante acciones como la empatía, la cooperación, las diversas formas de compartir, así como las acciones que realizamos y las maneras que nos ayudan a desvincular asociaciones aprendidas, como sería la indefectible relación entre masculinidad y violencia, o aquellas negadas, como es el sexismo, el racismo o el clasismo. Se trata, como diría el mismo Johann Galtung, de una tarea centrada en valores, actitudes y procedimientos que aspiran a construir a las sociedades desde presupuestos y acciones pacíficas. Esto se logra al educar desde presupuestos humanizantes, aun con todos los escollos y las complejidades que se presentan y obstaculizan esta labor en el seno de la sociedad y desde las mismas familias, en las que se presentan todo tipo de violencias naturalizadas. Por ello es central concientizarlas educativamente, como diría Paulo Freire, y con ello desaprender la violencia en todas sus formas. Con esto se pretende superar la noción de violencia en sus modalidades interhumanas. Una educación así requiere de creatividad e imaginación para apuntalar el respeto a las personas y la cooperación mutua. Desde la dignidad se transgrede. Donde la dignidad se transgrede, no se logra tal respeto ni se posibilita una cooperación motivada y libre, porque donde hay injusticia hay violencia y hay víctimas en el sentido moral del término, como diría Xavier Echeverría. Por ello es necesario el aprendizaje de las virtudes para la paz como disposiciones permanentes que se vinculan siempre con los demás en una circularidad creativa y que nos dan fuerza para la acción. La educación en las virtudes para la paz evidencia que la violencia es un extremo vicioso y la paz, en cambio, se vivencia y se persigue con el horizonte de la mesotez como parte integradora de la justicia. Tanto la violencia como la paz desbordan la perspectiva individual, pasando a ser una cuestión intersubjetiva y social. Por ello es tan importante la educación para la paz basada en las virtudes. Se trata de una pedagogía con un propósito en la praxis de las actividades cotidianas, a través de las cuales se van forjando dichas virtudes. Entre ellas podemos apreciar, por ejemplo, la constancia que remite a la voluntad dispuesta a resistir y a afirmarse frente a las adversidades, la perseverancia asociada con la fortaleza, la paciencia para no desalentarnos ante las dificultades, los fracasos, las contrariedades y los sufrimientos que surgen en el camino. En esta propuesta se propone el desarrollo de la imaginación en tanto capacidad individual, pero con pretensiones comunales, en donde se incide asimismo en temas tales como el de la exclusión de género, la exclusión por racismo y clasismo, entre otras exclusiones que se solapan unas sobre otras. Si es cierto que la razón puede vacilar por falta de imaginación, como dice Nussbaum, en tanto es una de las capacidades humanas fundamentales, de ella se deduce otra capacidad básica que es pensar el futuro, que se vincula con la ética de la prudencia y la responsabilidad. Centrándonos en los otros, al estilo rickeriano, se exige la prudencia o sabiduría práctica para inventar e imaginar conductas y acciones con ellos. La prudencia como virtud para la paz supone ubicarla en ámbitos personales, intersubjetivos y en los ámbitos públicos como virtud pública que forja la compleja y variada contingencia de la realidad, la convivencia en la paz propia de la justicia. Es preciso conocer las circunstancias externas y personales, prevenir las consecuencias, es decir, anticiparse, tomar a sí mismo las experiencias pasadas haciendo memoria, siendo capaces de imaginar soluciones posibles. Por ello es tan significativa la prudencia aplicada a la paz, que ha de estar atenta a la relación entre fines y medios, como ha hecho la propuesta de la no violencia. Ella excluye todo medio violento y se apoya inexcusablemente en la propuesta de la urgencia de la imaginación. Esta última, con una perspectiva ética, introduce una visión constructiva del cambio social, en escenarios en los que los conflictos no resueltos se encuentran muy enraizados.
Considerar a la imaginación como elemento de cambio implica reeducar en ese tenor, aunque sepamos que partimos desde los parámetros de la beligerancia. La imaginación ética apuntala los esfuerzos de replantear esos supuestos y reposicionarlos, intentando sortearlos y emplazar a la paz como objetivo a lograr, como un nuevo escenario susceptible de convertirse en realidad. Aproximarnos a la paz viéndola como imperfecta nos permite percibir algunas ventajas al crear mejores condiciones para lograr nuestros objetivos, tanto en el pensamiento como en la acción. Partir de nuestra imperfección humana nos acicatea para salir adelante desde ella, vislumbrando acciones en concordia. Desde ahí se entiende a la paz como el conjunto de procesos sociales en donde se toman decisiones para regular los conflictos pacíficamente, en una exigencia que busca tal paz que en muchas ocasiones se encuentra en un continuo proceso. Vincular la paz con la imaginación abre posibilidades de acción. Sin embargo, el concepto de imaginación ética requiere de precisiones, dadas las ambigüedades íncitas al término mismo por el uso tan vilipendiado desde las propuestas racionalistas de la modernidad. La imaginación se vincula a la producción simbólica y como auxiliar de la razón hace una razón más abierta e incluyente. Su reivindicación ha sido problemática ante los embates del racionalismo, porque quienes la han defendido han permanecido en cierta forma acotados por la corriente hegemónica del pensamiento filosófico. Sin embargo, su reivindicación no ha cesado desde los mismos albores de la modernidad hasta nuestros días, desde un pensamiento más humanizante y por ende incluyente, cuya tarea es sumar todo el ámbito de lo considerado otro y extraño que es sistemáticamente dejado de lado por una racionalidad dura y no incluyente. El concepto de imaginación ética funge como resorte para el logro de las transformaciones de violencia en realidades de no violencia y de paz. Entonces se parte de lo que vivimos y de lo que los realistas justifican como inexcusable, en tanto involucra la violencia con sus formas legitimadoras, pero ciegas al daño de la dignidad. Para reconstruir y revertir esa ceguera aprendida, es necesario acoger la importancia que tiene pensar la paz desde la ética, estimando sus perspectivas y las posibilidades hacia el futuro. La construcción que se haga de partir de una racionalidad incluyente, abierta, cordial y emocional, que condescienda a una concientización vinculada con escenarios ausentes de nuestras perspectivas y de nuestras realidades. Ese itinerario que tanto evocamos para lograr la paz y la humanización exhorta a la imaginación ética a incidir en nuestras decisiones y construcciones de paz. Este mecanismo nos brinda posibilidades de pensar como si estuviéramos en el lugar de los demás, proveyéndonos de imágenes posibles para vivir mejor y de manera ética. Las formas de violencia, tanto explícitas como las estructurales y culturales, que se han legitimado y justificado de algún modo en nuestro ámbito vital, han de ser rechazadas críticamente, han de ser trascendidas, y uno de los recursos para conseguirlos es estimulando la presencia de esta imaginación ética. Así, en los diversos escenarios de violencia, apelar al uso de ella implica la capacidad, al apelar al uso de la imaginación, implica la capacidad de invención como posibilidad para sortear las violencias y buscar situaciones de vida mejores. Tal imaginación alude a una construcción mutua con los demás, dando lugar a la arquitectura de una identidad comunal y pacífica. La imaginación ética nos ha de dar la pauta para poder atisbar creativamente posibilidades que superen las lógicas que han prevalecido y que han gestado situaciones de un belicismo inmoderado. Por ello apostamos por proponer un cambio de paradigmas mentales, pensando de otra manera y postulando otras posibilidades. Por ello su fundamental preeminencia para atisbar una racionalidad pacífica. La imaginación es un recurso de creación que hace presente lo ausente y lo deseado y genera posibilidades supuestas como inexistentes en situaciones existentes, de modo que con la imaginación es posible concebir la no violencia y la paz, o las paces, más bien dicho, para pensar el futuro. De ahí que se suele articular con la esperanza. La imaginación ética introduce una visión constructiva del cambio social
en escenarios en los que los conflictos mal resueltos o no resueltos se encuentran entrampados y enraizados en situaciones que claman otras formas de solventarse. La ayuda que brinda la imaginación procura dar lugar a otras situaciones originales, nuevas e ingeniosas, para poder vislumbrar otra manera de ver la realidad. Por ello es factible considerar a la imaginación como un elemento de cambio y transformación. Este cambio implica reeducar y reconstruir formas de pensamiento y de vida para trastocar aquello dañino para las personas y que reproduce formas violentas. Paul Ricoeur señala que la imaginación es el instrumento mismo de la crítica de lo real. La imaginación tiene cabida cuando un agujero se hace en la historia, un lugar abierto para lo posible. Fin de la cita. La imaginación así da luz y es un recurso que nos ayuda a mirar, diría Aristóteles. Así introduce las cosas en la luz y las hace aparecer. Las invenciones de la imaginación creadora dan cuenta de lo real, pero asimismo plantean nuevas posibilidades que pueden sustituir lo real, algo que puede venir lanzándonos a la dimensión del futuro. Con ello se echa mano de uno de los símbolos fundamentales de lo humano y que está cargado de las significaciones de la significación de un no, que es de un no radical, que es el acto inicial por el que el ser humano exhibe una forma de emancipación, como diría Ernst Cassirer. Y se exige que las cosas habrían de ser de otra manera. La imaginación tiene el poder de fraguar un objeto o una situación virtual que es activa y con un carácter estimulante. Es así como nos liberamos del presente agobiante y que requiere que le digamos basta, no más, que gracias a dicha imaginación de algo por venir es que podemos proponer otras posibilidades, teniendo por vocación de inscribirse en lo real. Y es únicamente por la intermediación de esta imagen prospectiva y en su nombre, esta capacidad y posibilidad de decir no al presente para orientarse hacia las decisiones de lo que vendrá, es precisamente lo que fortalece la imaginación. Así, cuando las urgencias y exigencias de la realidad claman por ser escuchadas, cuando esa conciencia humana interpela, cuando ese clamor es de rechazo y de indignación, es cuando puede relevarse ese daño o ese mal mediante la imaginación para desde ahí dar paso y lugar a un estado de cosas avisoradas como mejores. En este sentido, la imaginación es revolucionaria y reformadora. Nos libera de lo real por indigno, llevándonos a lo irreal o aún más, guiándonos hacia lo posible y a lo que da luces para dignificar la vida humana. A eso es lo que he llamado imaginación ética. Desde esta posibilidad de ir más allá de la realidad por indigna, inicua y degradante, es que la imaginación es activa y produce posibilidades de prefigurar situaciones futuras. Desde lo vivido y por las experiencias del pasado, es que podemos reinterpretar lo real, corrigiendo nuestras interpretaciones iniciales sobre las percepciones de lo real. Y esto nos permite tener un mejor conocimiento de nuestras experiencias para rehacer el sentido y reconstruir los lazos rotos de la comunidad, del nosotros. La imaginación se aclara por esa inteligencia prudencial que nos ayuda a sopesar equilibradamente nuestros pensamientos y desde ellos poder ir más allá de lo que sería el horror de la vida y apela a invocar ciertas explicaciones para que desde ellas la imaginación las verifique y postule propuestas. Cito a Marina Garcés: el pasado reconfigurado con el presente nos ayuda a plantear lo que vendrá desde una posición creativa e imaginativa. No hacerlo nos hace caer en la condición póstuma. Fin de cita. Esta se presenta como la destrucción irremediable de nuestras condiciones de vida en un marco de desesperanza. Esta condición póstuma. Se busca insertar lo posible e imaginado en lo real, y el coraje de lo posible se pone en contacto con la imaginación. Esa imaginación es solidaria de la cultura, de cualquier grupo social que pretenda la paz comunal. Gracias a la imaginación es que podemos transformarnos y es posible desprenderse de nosotros mismos y contemplar otros modos de vida, otros pensamientos que no son los nuestros, y abrirnos a formas variadas de humanidad. De ahí que, como señala Pico de la Mirandola en su libro de la imaginación,
Puede caer en los rangos más bajos de las bestias cuando este ser humano se deja gobernar por los fantasmas más rastreros. Pero puede asimismo y al contrario edificarse y espiritualizarse si presta oídos a su imaginación y a su inteligencia. Vivir como un ser imaginante impulsa a trascender y a orientarse hacia lo infinito, en tanto capacidad infinita de transformación de sí y una tarea infinita de construcción del mundo y la comunidad. Si, como sostiene Montaigne, la imaginación es el instrumento de todas las transformaciones físicas y mentales, entonces la imaginación nos remueve del presente para introducirnos en nuevas formas de pensamiento y de vida humana y nos podemos colocar en el lugar de los otros. Esto es posible porque la imaginación es la libertad misma, como potencia del arrancamiento del aquí y el ahora y que se expresa como resistencia. La inauguración que plasma la imaginación permite a toda la humanidad abrirse al universo en contra de cualquier fijación de lo humano bajo una forma definida. Articular la imaginación y lo posible, como lo hace Kant en su crítica de la facultad de juzgar, nos permite distinguir entre la realidad de las cosas y su posibilidad. La finitud característica de lo humano es la prueba de una vitalidad creadora infinita y por ello la imaginación permite romper los límites espaciotemporales. De ahí que realidades postuladas como irreales sean valiosas porque fungen como ideales morales, como lo ha demostrado toda la filosofía política y sus conceptos. Ideas como son la república, la democracia o el gobierno, son ideas que lejos de ser inútiles introducen luz gracias a la imaginación de plantearlas como instancias deseables a lograr o como resistencias contestatarias con respecto a lo dado y con la tradición. Pretender la consecución de situaciones de paz nos acerca a verla como imperfecta y con la imaginación nos posibilita a crear posibilidades y escenarios de horizontes amplios para lograr nuestros objetivos. La imperfección humana nos anima a buscar situaciones mejores, imaginando la concordia, y con ello se nos abren posibilidades realistas que se presentan a modo de ideales morales. Pensar en lo imaginable que surge de la creatividad es lo que podrá dar luces para concebir y favorecer proyectos de paz. Esa capacidad imaginativa nos permite el desarrollo de nuestras capacidades de percepción más allá de lo que visualizamos. Por ello es un acto de creación. Además, su característica propia es la de trascender lo dado, lo que existe, para ir más allá, para ir hacia lo que está más allá de lo meramente aparente y visible. Cuando lo que prevalece es un vacío de imaginación, se promueve la cancelación de los sueños posibles, porque la imaginación ética nos permite intuir y vislumbrar la paz como algo real, logrando procesos de relaciones no polarizadas y en situaciones de justicia. La imaginación nos hace comprender que la realidad se puede forjar, no en una disyuntiva extrema, sino yendo más allá de esas violencias y de lo existente. En la ficción se rompe el círculo de la facticidad y ella permite ensayar variaciones ilimitadas que nos abren a posibles. Es ella la que da toda su envergadura a la libertad y a la ideación. Dibujar una identidad pacífica requiere partir de lo que vivimos y lo que queremos ser a través de la imaginación, de modo tal que los postulados prospectivos impulsan la construcción de tal identidad pacífica. Ante la falta y la carencia, la imaginación suple y por ello es anticipación de pretensiones que se ubican a partir de saberes aprendidos. Se busca insertar lo posible en lo real para desde ahí imaginar la paz. La transferencia de cuando nos imaginamos en el lugar de los otros busca lo común y a la vez reclama por imaginarse en el lugar de los demás en un como sí kantiano. Este es el enigma por lo que la experiencia del otro solo la puedo conocer analógicamente. La intersubjetividad, pues, se comprende en un marco de analogicidad imaginativa. Así, el imaginario juega un papel fundamental y es posible pensarlo desde la experiencia histórica ligada al ámbito ético-político. Mediante la analogía tenemos el recurso en el que se apoya la imaginación para ver al otro como yo, en un sentido kantiano y levinasiano, y desde ahí se abren posibilidades de resarcimiento
y de reconciliación de los lazos rotos que invitan a pensar imaginativamente en la alteridad, por medio de la cual el otro deviene un semejante que analógicamente es visto como yo, y en el que al ver su rostro me interpela y me llama a responder. En este contexto se posibilita la construcción de paz. El vínculo de la imaginación creadora con la utopía permite concebir creativamente aspiraciones de paz. La utopía sugiere un modelo de sociedad ideal proyectado hacia el futuro que critica el presente. Con ello se distingue la realidad actual defectuosa y el modelo paradigmático que se postula hacia el futuro. La utopía se nos presenta como imagen anticipada del porvenir enraizado en la realidad y con una dimensión ética que supone la convicción de que hay que saber de alguna manera lo que debe ser para juzgar lo que es y hacia dónde es preciso ir. La utopía señala el fin y la meta, y desde ahí se considera como criterio de juicio que comienza con la crítica de la realidad que impulsa la acción. La acción requiere de imaginaciones que abran espacios nuevos, ideales que expresen los anhelos de plenitud y propicien la convicción del deber. Son ideas reguladoras e instrumentos de acción que guían en la vida diaria. No puede concebirse ningún horizonte como inalcanzable, dado que las posibilidades irrumpen en la realidad, procediendo con la imaginación continua, y con ello las posibilidades son factibles de alcanzarse. Se trata de abrir el campo de lo posible más allá de lo actual y lo presente. Es un ejercicio de la imaginación para pensar de otro modo el ser de la realidad social. Hacer las paces implica integrar una razonabilidad de las experiencias profundas del pesimismo ante los contextos que vivimos. Esa actitud ha de ser constructiva, como diría Paul Lederach, e innovadora para suscitar situaciones modificadas y orientadas hacia la paz. Afirmar que esta realidad no tiene remedio y que la violencia ha llegado para quedarse porque es algo inamovible de lo humano, lo que hace es proclamar profecías que seguramente se autocumplirán. Sentarnos a mirar las formas violentas no modificará en nada el escenario, e ideologizar la situación sobre la violencia o sus sustentos enturbia la realidad y cancela posibilidades de modificar esas violencias en entornos pacíficos. Con la imaginación, con sus habilidades, destrezas y sagacidades, y con el ingenio es como podremos crear formas imaginativas que abran los escenarios posibles para la llegada de la paz. En ese sentido, la imaginación es una llamada ante la falta y es anticipación. El querer y el imaginario invocan al poder hacer y el poder alcanzar aquello que se está proyectando. Se trata de colocar lo posible e imaginado en lo real, en lo existente, en las vidas y en las sociedades existentes y en las personas de carne y hueso. Cuando hay fines de largo alcance y con peso ético, ellos pueden ser esbozos para la orientación de la acción. La acción requiere de imaginaciones que abran espacios nuevos, ideales que expresen los anhelos de plenitud y propicien la convicción del deber. Son, como sostienen Kant y más adelante Ricoeur, entre otros, ideas reguladoras, instrumentos de acción que guían nuestra vida diaria. Estos ideales se han planteado como utopías y lo que las define no son los contenidos de un tinte u otro, sino su función. Esta es una cuestión fundamental porque abre posibilidades reales de cambio hacia la construcción de otras formas de acción y otras identidades de carácter pacífico. Ellas, si bien no hacen mayor estruendo ni aparecen con algarabía, porque aparecen de manera silenciosa, aún en escenarios plagados de violencias, y por ello se les obvia y soslaya, invisibilizándolas y enmudeciéndolas. Por ello, como hemos dicho antes, proponer una iniciativa como esta implica la necesidad de la educación, de una educación para vivir en paz y para poder cimentar ámbitos sociopolíticos edificantes, humanamente pensados. Imaginar una sociedad con una distribución de bienes básicos, con un carácter igualitario, una sociedad participativa, dialogante, solidaria y compasiva, implica conjuntar las virtudes para la paz y un plan de acción que apuntale el proyecto. Pese a que seguramente muchos piensan en esta postura como idílica, es sin embargo una apuesta clara que han hecho ONU y UNESCO y que han sido apuntaladas no solo por filósofos y humanistas, sino por especialistas en otras áreas científicas.
La educación de la ética recaerá en una conformación pacífica de corte democrático que habrá de alcanzarse mediante el cultivo y el desarrollo de la comprensión de lo que vivimos con un pensamiento crítico y una imaginación empática. Estos recursos inciden en apreciar las situaciones de quienes sufren circunstancias de injusticia o de pobreza extrema y de aquellos que no han alcanzado el desarrollo humano deseado desde una perspectiva ética y que se sostiene en la dignidad. Gandhi pensaba que la lucha por la libertad y la igualdad constituyen la democracia y deberían formarse primeramente como una lucha en el fuero íntimo de cada persona al modo de la apuesta socrática. De esta manera, si cada uno hiciera lo propio al estar en conjunción y convivencia con los demás, seguramente la sociedad funcionaría mejor, porque como defendía Sócrates, una vida no examinada, no merece ser vivida. Y en una sociedad que se ha vuelto adepta a la retórica acalorada y exigua de argumentación, necesitamos nosotros educadores insistir en la reflexión crítica y argumental. Por ello, la promoción del pensamiento crítico, la habilidad y el coraje de expresarlo, aunque se disienta de los demás, constituyen elementos centrales de la educación. Una educación innovadora es aquella que se refuerza mediante una cultura humanística al fortalecer las capacidades de la imaginación, así como de la independencia de criterio, como sostiene Martha Nussbaum. Con esto se fomenta asimismo una cultura de la responsabilidad. La capacidad de pensar en el lugar de los demás que ya indicábamos antes nos permite involucrarnos con ellos, entender sus sentimientos, sus expectativas y sus deseos. Aquí está el cultivo de la comprensión, que permite ver el mundo a través de los ojos de los demás. Y esto tiene que ver con el desarrollo de la conciencia ética, ya que ver a los otros nos pone frente a ellos como personas, no como objetos, no intentando controlarlos ni esclavizarlos, sino en un espacio en el que estamos con los demás en forma participativa. Así, un interés genuino por las demás personas es detonado mediante esta capacidad de imaginar la experiencia de los demás y con un interés de carácter ético por los otros. Cultivar la comprensión de la realidad y sus elementos es una de las apuestas de las humanidades con toda la carga imaginativa que conllevan al evitar puntos ciegos, lo cual significa la necesidad de dejar de ignorar a personas o grupos que han de formar partes de nuestras visiones del mundo. Con la imaginación desarrollamos la capacidad plena de percibir el carácter humano en todas las personas, evitando estereotipos denigrantes, diría Nussbaum. Por estos generan dificultades de encuentro entre las personas y llevan a cabo una reproducción de los estigmas sociales y las desigualdades. La acción imaginativa, gracias a esta posibilidad de pensar en el lugar de los demás, logra superar estas situaciones y puntos ciegos. La necesidad de innovación tan recurrente en las exigencias educativas requiere de una mente flexible, abierta y creativa, y estas capacidades se inculcan por medio de la imaginación que se enseña en las humanidades y con el pensamiento crítico que se enseña en los acercamientos filosóficos. Solo de esta manera desbordaremos el encerramiento que las violencias nos imponen y abriremos nuevas vías posibles para vislumbrar la paz. Vivir una vida examinada, como la defendía Sócrates en su Apología, es la base para evitar la manipulación y la adhesión a cualquiera de las reglas de conducta vigentes en la sociedad, tal como lo veía Arendt. La proliferación de los grupos pandilla y de todos los círculos de aquellos que llevan a cabo acciones grupales delincuenciales y criminales dan cuenta de la proliferación de la violencia en estos marcos en los que hay una pobreza de pensamiento, sin dejar de ver que muchos de ellos viven en situaciones de injusticia permanente. El pensar imaginativo y crítico opone resistencia a la masificación y el daño a los demás. Pensar por nosotros mismos y sin prejuicios, como quería Kant, nos proveerá de voz y voto en la deliberación común y nos edificará posibilitando los constructos pacíficos. Como educadores, podemos emancipar la inteligencia para que sea, como lo dijo Ortega y Gasset, una energía histórica que logre por su sensibilización ética erradicar la miseria, la exclusión, la ignorancia, la injusticia y la inequidad. Por ello, la urgencia de poner manos a la obra, de proyectar desde la ética y no cejar en insistir en la importancia de la formación, mirando hacia la construcción de la paz, o más bien las paces, y con la imaginación. La educación, así, resulta fundamental.
La eventualidad de superar la violencia se forja por la capacidad de generar y construir imaginativamente desde la ética y desde ahí sospechar, inventar, crear y forjar una idea que nos dé pauta para construir la paz. Esa imaginación existe la capacidad de figurarnos una red de relaciones que incluya a todos los potenciales frentes humanos, incluidos por supuesto nuestros enemigos. Se ha de generar un cambio creativo ante la violencia prolongada y se ha de explorar cómo ha de ser ese proceso creativo en tanto elemento que nutra la construcción de paz, siempre buscando solucionar qué es lo que hace posible ir más allá de los patrones arraigados de los conflictos, cuando han mostrado tener un carácter prolongado y destructivo. Insistimos por ello en que si mutamos las condiciones de posibilidad de la paz, podremos aspirar a situaciones diversas y mejores. Advertiremos entonces cambios de los paradigmas en los que gran parte de la humanidad ha estado asentada a lo largo de la historia y consecuentemente veremos variaciones en las sociedades mismas. Las expresiones recurrentes de injusticia social que se constituyen en formas violentas pueden trastocarse y dejar de ser el presupuesto de la violencia estructural y cultural, de modo tal que la paz pueda suponer y vislumbrar el alcance de la justicia. Estas situaciones se muestran esperanzadoras y prometen revertir ciclos de violencia. A la imaginación, al buscar situaciones diferentes, forjará e inventará formas para reconvertir la violencia, superando conflictos y dejando de violentar las necesidades. Los cómo es lo que compete a dicha imaginación ética, innovando para alcanzar nuevos modelos de paz. Las experiencias vividas nos dan la pauta para pensar creativamente cuando vemos cómo se han resuelto en el seno de los conflictos los procesos de paz. Pensar en estos procesos nos lleva a valorar los tantos momentos en los que esta imaginación ética ha florecido en el seno de los conflictos. Muchos de los estudiosos de paz es lo que han intentado mostrar, ¿no? Que a pesar de que los conflictos sean lo más complicado, se ha logrado a través de la imaginación lograr su trascendencia, ¿no? Con esto se podrá conseguir mediante una aptitud situada en la capacidad ética de la comunidad humana que escudriñe cómo generar y mantener lo propiamente humano, aludiendo a los otros como si fuéramos nosotros, de modo que esta imaginación nos abastezca de recursos para localizar, el norte requerido para el alcance de situaciones deseables para la comunidad humana. La búsqueda de lo imaginable e inimaginable, de lo inesperado y de aquello que emerge de la creatividad es lo que podrá dar luces para concebir y favorecer proyectos de paz. Esa capacidad imaginativa nos permite el desarrollo de nuestras capacidades de percepción más allá de lo que visualizamos. Por ello es un acto de creación. Su característica propia es la de trascender lo dado, lo que existe para ir hacia lo que está más allá de lo meramente aparente y visible. De este modo se atrapará la paz precisamente porque la violencia es la conducta de alguien incapaz de imaginar otras soluciones a los problemas que se le presentan. El gran problema es la laguna y el vacío de imaginación existentes, dado que suponen la cancelación de los sueños posibles. La imaginación nos hace comprender que la realidad se puede forjar no en una disyuntiva extrema, sino yendo más allá de esas violencias. La imaginación ética entonces nos congratula con la posibilidad de que podemos trascender constructivamente los ciclos de violencia en la comunidad humana, buscando cambios genuinos, para lo cual es preciso apelar a la memoria que transmite significados del pasado. Es preciso ligar el pasado, el presente y el futuro. Como Jano, la imaginación mira al pasado porque de ahí obtiene sus recursos fundamentales y sus insatisfacciones. Estos son sus referentes y a la vez mira al futuro, al ser réplica de algo ausente, pero a la vez indagando las ficciones heurísticas en la lógica de la invención, como pueden ser las narraciones ficticias, los cuentos, los dramas y las novelas, y las ficciones políticas, como pueden ser las ideologías y las utopías. El olvido no ayuda, es preciso recordar para desde ahí apuntar hacia adelante. Se intenta alcanzar acuerdos que no son necesariamente soluciones en cuanto a contenidos, sino son propuestas para procesos negociados que si se producen cambiarán las expresiones del conflicto y suministrarán cauces para redefinir las relaciones. Además, por la posibilidad de modelarse, según propuestas de acción y por la plasticidad humana, es que podemos apelar a la imaginación, a algo ausente, pero en dirección a lo que se pretende.
La intencionalidad de la imaginación versa sobre una ausencia que busca la presencia de lo ausente. De ahí que juegue ese rol prospectivo que ya señalábamos. Cerrando. La teoría de la imaginación para la paz ha de incidir de manera aplicada en la reconstrucción del mundo humano, derruido como está. No es de sorprender que desde la imaginación surja la imagen de la reconciliación, que es la que nos lleva a la esperanza. La imaginación para la paz no es ilusoria y trata de desenmascarar la falsa realidad. Por ello es que debemos ser críticos del estado de cosas que vivimos y desde ahí imaginar en un umbral de inteligibilidad situaciones superiores y mejores. Por ello es que la imaginación es la capacidad de dejar que nuevos mundos formen la comprensión de nosotros mismos y desde ahí intentemos modificar nuestra existencia. Esto significa que nuestras visiones del mundo y nuestras acciones sobre él pueden transformarse mediante esta imaginación, mediante las imágenes de reconstrucción, de reconciliación y de resolución, desechando la venganza y la revancha como formas pragmáticas y estratégicas que conllevan violencia. Violencia genera violencia. Por ello, si buscamos la paz, hacemos la paz. De otro modo, la violencia es una espiral que se termina cuando todo se ha destruido, como dice Galton. De ahí que los medios utilizados para alcanzar la paz tengan que ser pacíficos y tales medios están puestos por la imaginación de carácter ético. Insistir en que la imaginación construye la paz a partir de los lazos con lo existente y que esto se apuntala mediante la educación es lo que hemos intentado defender en esta conferencia. La mirada ética sobre el mundo imprime la convicción de todo lo que es humanamente debido y desde ahí orientar nuestro andar aún en los cielos más sombríos. El horizonte que aparece y nos impulsa para seguir adelante es aquel que irrumpe en la realidad y procede con una imaginación creadora continua. Reconciliarnos con el mundo nos permitirá seguir adelante, porque reconocer las heridas y las injusticias que genera la violencia permitirá lograr justicia, la cual al establecerse poco a poco podrá restañar y resarcir el daño y el mal insertado en nuestras sociedades. De este modo, y con esto termino, las perspectivas de paz son posibles con todo y la atroz presencia de las violencias, y estas posibilidades hacia el futuro lograrán el resarcimiento de los lazos rotos y los perjuicios cometidos, restaurando la justicia mediante las propuestas que emanan de la imaginación ética y que se afianzan con una educación que busque instalar en las conciencias la relevancia de la paz. Muchas gracias. Esto. Muchísimas gracias, doctora, por esta maravillosa conferencia. Yo todavía estoy temblando de emoción al escucharla, ¿verdad? Tenemos un breve espacio para preguntas. Nos acaban de pasar una, ¿verdad? Dice, no dice el nombre de la persona, dice, muy interesante tema, un gusto escucharle. ¿Cree usted que hay un modelo de valores específicos para lograr un pensamiento ético que lleve a la superación de la violencia para lograr una integridad general como guía pedagógica? Adelante, doctora. Bueno, yo creo que los valores que humanizan, los valores éticos, ¿no? Que se convierten en, que son virtudes cuando las planificamos, por eso yo hablaba de este concepto del término medio del mesotés aristotélico, ¿no? Ahí están las virtudes. ¿Y cuáles valores habría que seguir? Pues aquellos valores que humanizan, estos valores éticos que humanizan. Y a través de estos podemos ir construyendo, sí, situaciones, ¿no? Digamos, de concordia y de paz, ¿no? Por ejemplo, estos valores que cuando se planifican, se convierten en virtudes, como acabo de decir, valores como la solidaridad, valores como la fraternidad, valores como la empatía, ¿no? Es decir, todos estos valores que nos hacen pensar no solo en nosotros, sino en los otros, y es la única forma como parece que desde ahí podemos nosotros impulsar la imaginación ética. Porque aquí el tema de la imaginación ética es cómo hacer factibles estos valores que tenemos en nuestra mente, en nuestro imaginario, ¿no? Ojalá que los tuviéramos todos, ¿no? Para poder construir desde ahí
imaginativamente, ¿no? Pensando en que es posible, que no es presente, porque son ausentes, pero que podemos llevarlos a cabo. Entonces, esta es un poco la idea. Por eso es tan importante la educación en estas virtudes, en estos hábitos, ¿no? Un valor, una virtud es un hábito, ¿no? Repetido, que ya está, digamos, que va formando parte de nosotros, y a través de estos hábitos es como nosotros con los otros podemos construir un mundo mejor. La ética siempre tiene que ver con los otros, con lo comunal. Entonces, si nosotros somos mejores y nuestras acciones impactan en nosotros, seguramente podremos ir pensando en una sociedad mejor. Muy bien, doctora. Hay otra pregunta de Magda Reyes. Dice, ¿es posible identificar líneas para una metodología del desarrollo de la imaginación ética para construir paces? Uf. Pues una metodología, pues quizás, no sé, no había pensado yo en esto, pero bueno, es una muy buena, una metodología de la imaginación, dijéramos, Sí, eso. para construir situaciones de paz. Bueno, quizás, bueno, todos estos elementos que yo he ido sumando podrían ser posiblemente algunos peldaños, ¿no? Las situaciones valorales, las situaciones de mirar al otro como otro valioso, las situaciones, pues sí, de empatía, ¿no? Las situaciones de reconocimiento, todas estas situaciones que van permitiendo, ¿no? Digamos, construir la paz siempre a través de los demás. Pero yo creo que es una tarea con la que me quedo, me llevo, ¿no? Esta metodología de la investigación, pues nada más sería quizás como explicitar todos estos puntos que, y otros quizás que no he considerado aquí, ¿no? En la construcción de paz. Lo que sí me queda muy claro es que la educación tiene que estar presente para poder realmente impactar de manera importante, de manera contundente en la construcción de situaciones de paz, a pesar de las violencias más terribles que podamos vivir. Tal vez ahí pudiera pensarse una pedagogía narrativa, ¿no? Un poco pensar por el ejemplo. Sí, una pedagogía, sí, narrativa, una pedagogía, al contrario de como diría Rita Segato, una pedagogía de la crueldad. Tendríamos que pensar en una pedagogía de la concordia, no sé, algo así, ¿no? Una pedagogía de una construcción mucho más humanizante, ¿no? Sí, es como, claro, desgraciadamente, eso digo yo, lo que vivimos parece que lo que nos muestra es esta pedagogía de la crueldad. Si nos quedamos ahí, no vamos creo yo, que no vamos a rescatar nada, porque hay muchas paces silenciosas que son las que no hacen ruido y son las que tenemos nosotros que rescatar, estos hilos rotos ¿no? De estas hebras de paz, como diría Juan Gutiérrez, ¿no? Que son las que podemos ir sacando para tejer de nuevo, ir tejiendo de nuevo la realidad que ha sido rota, que ha sido desilvanada, que ha sido, ¿no? Fragmentada, ¿no? Y que bueno, por eso yo creo que pues, hay un ánimo, ¿no? En el sentido de alegría, digamos, de que hay posibilidades, aunque cuando uno haga lecturas, ¿no? Como las que hacemos cuando leemos a lo mejor a Rita Segato, a Federici, ¿no? Digo, en el ámbito, por ejemplo, de todas las violencias de género, por ejemplo, no solo, ¿no? Uno se sienta tan a veces desencantado que uno piense que quizás no hay posibilidades, ¿no? Por eso yo decía, pues hay posibilidades de que podamos reencantar el mundo, y la misma Federici lo asienta después de que hace un libro de 200 y tantas hojas, ¿no? Cuando está mostrando todas las violencias que hay y al final acaba diciendo, hay posibilidades de reencantar el mundo. Para esto nos sirve la imaginación ética, que tiene que ir vinculada con una cuestión formativa, educativa, vinculada con los valores de concertación, de actuar juntos, de vislumbrar beneficio para todos y no para unos cuantos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues muy interesante y siempre nos falta tiempo, ¿verdad? Para abordar estos temas. Lamentablemente se nos acabó el tiempo.
seguramente que se quedan muchas semillas aquí puestas entre quienes nos escucharon y habrá oportunidad para seguir hablando de estos temas. Nuevamente repito que en biblioteca pueden encontrar el libro de la doctora sobre precisamente imaginación moral. No me queda más que agradecerle, a nombre de la universidad, de la facultad, su conferencia, y bueno, pues reiterarle el espacio está abierto para usted y esperemos volverla a escuchar y tenerla muy cerca en adelante. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, Heidi, muchas gracias a la Universidad de Chihuahua y muchas gracias a todos nuestros escuchas que nos acompañan. Gracias, Hasta pronto. hasta luego. Gracias, Darinka.